tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nos ponemos en marcha una vez más, es miércoles, con una protesta que fue reprimida. Esa capacidad de extorsión que tiene el gobierno sobre el derecho a la protesta de quienes están en estos momentos pasándolo muy mal en distintos sectores de la sociedad. Los jubilados, los trabajadores, aquellos que se han quedado sin empleo, todos los que tienen algo para recriminar por una situación que los está llevando a una situación en el comienzo del año ciertamente muy complicada. Y allí está una vez más, esto es lo que queda, el remanente de la protesta de esta jornada, los que todavía no se quieren ir porque además no pueden creer lo que les pasó. Esa represión de la que estamos viendo algunas imágenes en este momento y que marca un episodio una vez muy triste que se da particularmente los miércoles, que es cuando, con la convocatoria de algunos jubilados, otros sectores sociales se movilizan para expresar su descontento con una situación que los tiene a mal traer. Pero por supuesto, la represión no fue la única nota importante de hoy. También lo que es la discusión en el Parlamento en estos momentos sobre los glaciares. Echemos un vistazo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los glaciares? Se trata de 15.000 lugares, 15.000 puntos o más fascinantes del mapa en la cordillera de los Andes. La belleza en suspenso de miles de años. Enceguece cuando el sol le anda encima. Pero además hay una palabra cada día más importante: agua. En la Patagonia y la región de las montañas hay reservas de agua dulce que deberían ser parte de la estrategia de un país que piense en el futuro. Es decir, que no solamente convocamos al asombro cuando vemos el Perito Moreno, que es el más famoso, también el agua dulce allí tiene para el país una historia fundamental. La actual ley prohíbe las actividades que ofendan esa naturaleza, un regalo de Dios. Realmente los glaciares, minería, industrias y todo lo que sea afín con el deterioro están como actividades prohibidas. Hasta ahora, lo que se está votando en el Parlamento abre las puertas, si prospera el propósito del gobierno, a ese retroceso en el ecosistema más importante del país. Cuando hablamos del agua, pensemos que una gota de tinta en ese Perito Moreno, en los alerces, es un agravio a la naturaleza. Una forma de iniciar muertes que jamás se imaginaron. Yo recuerdo perfectamente, y ustedes también a continuación, lo que fue el debate presidencial, cuando chocaron los puntos de vista de Derman y Milei. Enseguida los vamos a ver, pero estas son imágenes en vivo. Este es el diputado Paulón. Este es Paulón, que ha tenido una enfática actitud en defensa de los glaciares. Es que no puede creerse que haya quienes sean capaces de estar tratando de modificar una ley que protegía el agua, protegía la belleza, protegía algo que debería ser inmaculado para los argentinos y que sin embargo tiene máculas a futuro si la ley llega a prosperar. Es una cosa inadmisible que no puede comprenderse y mucho menos compartirse de las actitudes del gobierno. Ahora sí, recordemos el episodio de la campaña electoral, del debate presidencial. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? El precio del agua, ¿cuánto es? Cero. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos. Y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo. Bueno, que cacaree, que diga lo que quiera. Nosotros, nosotras, con Nicolás del Caño, con todos mis compañeros y compañeras, vamos a seguir acompañando al pueblo de Mendoza, que defiende el agua, al pueblo de Chubut, que lucha contra la mega minería contaminante, porque han hecho retroceder los pactos que ellos hacen contra los derechos socioambientales. La discusión en sí misma es algo que no tiene sentido, que no se puede explicar. Alguien que está contra destrozar el ecosistema, ir contra él y contra una riqueza latente, cosa que ya pensaba, en eso es coherente, Milei, antes de llegar a la presidencia.
también la consistencia de lo que estaba argumentando la diputada Berman. Es una tristeza muy grande la que se tiene mientras estamos esperando, como la gente de Greenpeace y como otras personas dispuestas a enterarse directamente de lo que se resuelve en el Parlamento, que van a votar finalmente. Puede salir una ley que tergiverse todo lo que se luchó hace ya 15 años para que los glaciares fuesen intocables, porque es una riqueza que Dios le regaló particularmente a la Argentina, como aquel cuento en el Dios le dio demasiado a la Argentina, sí, pero también le pone cada diputado, como para hacer promedio. Vamos a cerrar este tramo esperando la votación con lo que dijo Agustín Rossi. Una modificación sobre algo que funcionaba. ¿Funcionaba para quién? Para los que queremos preservar el recurso humano básico como es el agua, sí. También funcionaba para las empresas mineras que podían invertir y que estuvieron invirtiendo durante todos estos años y que aumentaron los niveles de exportación, que aumentaron los niveles de generación de empleo. Entonces, ¿para qué venir a romper algo que hace 10 años que está funcionando, que logró un dictamen de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, que fue producto del trabajo de muchos diputados, muchos senadores? Yo era diputado, de hecho, cuando se debatió, que estas mismas cosas que escuché hoy, las escuché hace 10 años atrás en el debate, y que finalmente logramos un acuerdo, logramos un consenso que hoy claramente se viene a romper. Vamos a volver al tema glaciares, vamos a estar atentos a lo que se resuelva en el Parlamento, pero también estamos pendientes de lo que sucede con la guerra. Esta pausa de 2 semanas trajo un poco de alivio anoche, cuando tanto temíamos que este loco de la guerra, como muy bien titula Página 12 hoy, se lanzara efectivamente sobre Irán. También estaba la esperanza de que 1000 veces amenaza y luego echa para atrás, algo que ya es parte de la conducta de Trump. Vamos a ver qué es lo que dijo hace un ratito. Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. ¿Cuándo fue? Anoche, porque hasta ayer los quería matar a todos. No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, en colaboración con Irán, va a desenterrar y eliminar todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad. Estos restos se encuentran y han estado bajo una estricta vigilancia satelital. No se ha tocado nada desde el ataque. Estamos y seguiremos estando negociando con Irán la reducción de aranceles. Bueno, todo eso que nadie cree ya, porque ¿qué palabra podemos tomar de Trump o de Pete Hegseth, el hombre que siempre a lo que hace Trump, es un adulón además de un funcionario muy importante de Trump, le parece que es un paso histórico, no solamente para Estados Unidos y para Trump, sino para la propia historia de la humanidad? Iran has been a threat to the United States and the free world for 47 years. Chants of death to America, targeting our people, killing Americans, lying and blackmailing their way toward a nuclear weapon, so they thought. No longer. Not on our watch. Other presidents marked time and kicked the can down the road. President Trump made history. From the strike that took out Qasem Soleimani, to tearing up the disastrous Obama-Iran deal, to the precision campaign that obliterated Iran's nuclear sites in Operation Midnight Hammer, to the decisive military victory we just achieved in Operation Epic Fury. No other president has shown the courage and resolve of this commander-in-chief. Una sucesión de disparates de Pete Hegseth, pero veamos el Wall Street Journal. ¿Qué contiene el plan de paz? Lea con nosotros para que entienda el futuro inmediato. Estados Unidos debe comprometerse a la no agresión. Control de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Irán puede enriquecer uranio para su programa nuclear. Eliminar todas las sanciones primarias contra Irán. Eliminación de todas las sanciones secundarias contra entidades extranjeras que negocien con Irán. Fin de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dirigidas a Irán. Fin de todas las resoluciones del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre Irán. Pago de la compensación a Irán por daños de la guerra. Tiene que pagar Estados Unidos por los daños ya producidos. Retirada de las fuerzas de Estados Unidos de la región. Y cese al fuego en todos los frentes, incluido el conflicto de Israel con Hezbollah en el Líbano. Que este es un dato muy importante a considerar. ¿Pero quién ganó entonces la batalla
no resuelta, no llevada a cabo de anoche. Por eso están festejando en Irán. Estos son momentos posteriores al acuerdo de Trump y de Irán. ¿Qué es lo que ha firmado? El Wall Street Journal está entregando todo lo que contiene el acuerdo de paz propuesto por Irán. Y esto es lo que van a considerar. Es verdad que algunas cosas Estados Unidos dirá que no. Vamos a ver. Porque si no acuerdan, Irán volverá a decir, bueno, entonces no queremos, entonces no abrimos el estrecho de Hormuz, que es lo que ahora está en discusión. ¿Usted se da cuenta que esto empezó porque supuestamente había bombas nucleares, había de todo en Irán? Y sin embargo, toda la inteligencia de Estados Unidos le decía a este loco de la guerra que no había armas, que no había peligro con Irán, pero él quería invadir porque lo sedujo Netanyahu, como lo vamos a ver en el transcurso de nuestro programa. Vamos a ver, además de este festejo de los iraníes anoche, a Carol Levitt. Dice que Irán se comprometió a abrir Hormuz. Sí, les dijo anoche, quédense tranquilos, abrimos Hormuz y ustedes no hacen todas estas cosas que documentaban recién. Como atacó Israel al Líbano, otra vez se cerró o por lo menos se torna al control previo a la batalla que no se produjo, a lo que sucedió anoche de Irán sobre el estrecho. Iran could no longer tolerate being bombed or taking the gamble of what was to come following President Trump's 8 p.m. deadline last night. Iran has agreed to open the Strait of Hormuz, and as the president said, we have received a proposal from the Iranians that has been determined to be a workable basis on which to negotiate. Por ahora no les va demasiado bien. Mire lo que es el estrecho. Naturalmente, ahí está el mar. Arriba Irán. Abajo Emiratos. Mire, todos los barcos que están a la izquierda son los que no han podido pasar. Es una convención de capitanes de barco lo que tenemos allí. Pasaron los pocos que usted ve en comparación con lo que tenemos a la izquierda. Quiere decir que hay todavía un control muy, pero muy estrecho. Jimmy Kimmel, un hombre que hace humor y muy bueno en los Estados Unidos, se ríe de Trump porque dice que Trump cada vez que entra en problemas, cada vez que no sabe qué hacer, dice, denme 2 semanas. For at least another 2 weeks. He announced that at the request of Pakistan, which has been facilitating negotiations, he was giving Iran 2 weeks to live. This is how it goes every single time. Trump says something insane. He says, I'm going to kill everybody tomorrow at 5 p.m. We all freak out. And then he's like, you know what, actually, I'll kill everyone in 2 weeks. And then we relax, and then he forgets he ever said it in the first place. I'll be making a big decision on the Paris Accord over the next 2 weeks. We're signing a health care plan within 2 weeks. We're going to call it the Gold Card, and we're going to start selling, hopefully, in about 2 weeks. So we can just sit down, and I'll do this at some point over the next 2 weeks. They would have had a nuclear weapon within 2 weeks. We'll have something in 2 weeks. You'll have your approval in 2 weeks. I could answer that question better in 2 weeks. I'll let you know in about 2 weeks. You can ask that question in 2 weeks. 2 weeks. I think in 2 weeks we'll know which way I'm going. And I'll add another 2-weeker to the reel because it's 2 weeks. Extraordinario, es una clase de inglés, aprendimos a decir 2 semanas, 2 weeks, es muy fácil, con la cantidad de veces que nos lo enseña Donald Trump. Qué mamarracho de personaje. Si además no fuera todo lo obscena que es su vida, si no fuera tan ladrón, tan depredador de los valores humanos, bueno, resultaría simpático porque lo que acabamos de ver es un stand-up mucho más que de Jimmy Kimmel del propio Donald Trump. Tucker Carlson supo estar muy cerca de Trump, pero ahora está en la vereda opuesta y nada peor que esto. Trata a Trump de criminal de guerra. Vile on every level. It begins with a promise to use the U.S. military, our military, to destroy civilian infrastructure in another country, which is to say to commit a war crime, a moral crime against the people of the country, blow up their bridges that people cross every day to go to school and work and to worship, and yes, church, because there are over 1 million Christians in Iran. This is their Easter too. And power plants, civilian power plants in a country of almost 100 million people. Iran is a modern country. What happens when it loses power? Well, people die. Babies connected to incubators die. People in hospitals die. It's totally unacceptable.
Sí, ahora tiene razón Tucker Carlson. Se trata de uno de los personajes más atroces que ha tenido la humanidad. ¿Cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra? Acompáñame porque esto es muy interesante y lo dice el New York Times. La reunión ocurrió el 11 de febrero en la Casa Blanca. Netanyahu y su equipo describieron las condiciones que según ellos apuntaban a una victoria casi segura. El programa de misiles balísticos de Irán podría ser destruido en pocas semanas. El régimen estaría tan debilitado que no podría bloquear el estrecho de Hormuz y la probabilidad de que Irán atacara los intereses estadounidenses en los países vecinos era mínima. Pero además, Trump y sus funcionarios se reunieron al día siguiente, el 12 de febrero. El director de la CIA, John Ratcliffe, utilizó una sola palabra: ridículo. Marco Rubio intervino: es una tontería. El general Dan Kane completó: es el procedimiento habitual de los israelíes. Prometen más de lo que pueden cumplir y sus planes no están bien elaborados. Saben que nos necesitan y por eso insisten tanto en convencernos. Pese a lo que estamos diciendo, Trump llevó a Estados Unidos a la guerra, es decir, se dejó arrastrar por Netanyahu a algo que le conviene estrictamente a Israel, pero no de una manera especial a los Estados Unidos, salvo que cuando huele petróleo, Trump se excita de una manera muy especial. Hablando de Israel, el ministro Ben-Gvir, que lo sigue siendo, está hablando de cómo se le quitan los derechos a los palestinos detenidos. Es decir, la región siempre está que arde. את האוכל, את הסיורים, את הטיולים בחצר, את הלימודים האקדמיים, בתור מי שלקח מהם הכל, אני רוצה גם זה נכון, זה צודק, זה אמיתי, וזה מה שיקרה. Bueno, el Wall Street Journal dice algo más: nuevas revelaciones que reavivan el escándalo cripto que involucra al presidente de Argentina, Milei. Es decir, ambientalista, lo que estoy planteando es una realidad científica que el gobierno ha decidido negar por necesidad de caja y también por fundamentalismo ideológico. La reforma impulsada por el gobierno busca modificar los presupuestos mínimos de protección ambiental y lo hace de tal manera que socava el federalismo de concertación. Al fragmentar el estándar técnico, se abre la puerta a que cada jurisdicción tenga un umbral de protección diferente. Esto genera una asimetría regulatoria muy peligrosa para provincias que comparten una misma cuenca. En definitiva, el gobierno lo que está intentando con esta modificación... Esa es la diputada Gabriela Esteves hablando de la ley de glaciares. Todo lo que acabamos de escuchar, porque teníamos que salir del paso en función del inconveniente con el micrófono, nos ha servido para ver cuáles son los buenos argumentos que se pueden decir en el Parlamento esta noche cuando se discute la ley de glaciares. Pero acompáñanos otra vez con el Wall Street Journal. Israel fue informado tarde sobre el acuerdo de alto el fuego y no quedó satisfecho. Israel... Pero tampoco ahora hay satisfacción en Irán, que sigue actuando sobre el estrecho de Hormuz como lo hacía hasta ayer por el ataque de Israel al Líbano. La última de las expresiones que leímos a ustedes del Wall Street Journal de los reclamos de Irán para ir a la paz hablaba del cese al fuego en todos los frentes, incluido el conflicto de Israel con Hezbollah en el Líbano. 200 muertos hubo como consecuencia del ataque de esta jornada, por lo cual vamos a ver lo que son esos ataques, lo que han sido en el día de hoy. Ya estamos en plena noche, naturalmente, en esa región. Mire la destrucción lanzada sobre Beirut en una jornada en la que seguramente muchos habían pensado que con el acuerdo, entre comillas, logrado anoche por Irán y por Estados Unidos, pues todo volvía a foja cero, por lo menos en esas famosas 2 semanas que siempre pide Trump.
Por esto es que nuevamente Irán acciona de una forma tal que uno se pregunta cuál será la reacción ahora de Trump, porque otra vez están actuando en el estrecho de Hormuz. O tiene razón Irán y entonces lo tiene que sobrellevar, lo tiene que respetar, o él encuentra que no tiene razón, que todavía no estaba acordado, porque este es un pedido lo de Irán, esta es una sugerencia, una idea de Irán, que no estaba acordado todavía el alto al fuego total de lo de Israel con el Líbano, porque es la 10ª de las cláusulas. Algo tendrá que decir, será en el día de mañana o antes de que termine la jornada de hoy para Donald Trump. Lo que importa señalar es que estamos permanentemente en el horror. Lo que pasó en Beirut hoy es una atrocidad más dentro de la guerra. Cualquiera de las ciudades sobre las que hablamos en estos días en esa región, cualquiera de ellas, cuando vemos tanta destrucción, no podemos menos que conmovernos. Trump dice, en medio de todas estas locuras, que si se postula para candidato a presidente de Venezuela, él gana. People of Venezuela. They say if I ran for president of Venezuela, I'm polling higher than anybody has ever polled in Venezuela. So after I'm finished with this, I can go to Venezuela. I will quickly learn Spanish. It won't take too long. I'm good at language. And I will go to Venezuela. I'm going to run for president. But we're very happy with the president-elect that we have right now. The people that are running it. Directamente. Ya no puede con él mismo. ¿Estamos asistiendo de verdad a esta parte de la historia y dejamos andar al personaje? Europa sobre todo, Francia, Alemania, países que han generado tanto respeto en la historia, con todo el desarrollo que tienen, toleran esto calladamente, no dicen nada, tan solo se preservan cuando la OTAN dijo no vamos a acompañar la guerra porque los misiles de Irán podrían perfectamente llegar a Europa, eso que no llega a los Estados Unidos. Vivimos en medio de una locura, pero siempre hay personas que tienen un buen criterio. En Estados Unidos también. Bernie Sanders, la persona más aprobable sin dudas de los demócratas de hoy en Estados Unidos. You are living in a country where the top 1% owns more wealth than the bottom 93%. Listen to this. I mean, this is really amazing, but it tells you, I mean, what goes on in America, that we are not discussing this on the front pages of papers every single day. One man, one person, Mr. Musk, owns more wealth than the bottom 53% of American households. That is insane. Last year alone, listen to this, after receiving the largest tax break in history from Donald Trump, the ugly, beautiful bill, 938 billionaires, that's what there are in America. All of 938 people, not a lot of people. That's half of what we have right here today. All right, 938 billionaires became $1.5 trillion richer. Es exactamente lo que Milei ha hecho en la Argentina, en las proporciones que corresponden al poder económico de cada uno de los países. También Milei ha gobernado para los ricos. Hoy día el 10% es dueño del 64% de las riquezas de la República Argentina y el 50% que corre la coneja solamente se queda con el 4%, todos juntos el 4% de las riquezas del país. Y en Estados Unidos construyen lo mismo. Ha trabajado para menos de 1000 multimillonarios que han hecho una diferencia escandalosa. Lo dice Bernie Sanders con todos los elementos de credibilidad que ha sumado a lo largo de una brillante carrera política. Quizás le tocó grande ser candidato, aunque tuvimos a Biden como presidente de los Estados Unidos. Este hombre no llegó a presidente y llega Trump. Es muy injusta la vida. Nos han hecho mucho daño los norteamericanos con el tipo de elecciones a los que se han lanzado en estos últimos años. Pero vamos a saludar a nuestros amigos de YouTube. Ahí está la participación que tanto nos entusiasma y agradecemos, valoramos de una manera muy particular. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerden que si no es por YouTube también nos pueden ver en la página de Página 12. Allí arriba
más bien sobre la derecha, donde dice AR12, hacen clic y están mirando nuestro programa. Así que bienvenidos todos los que nos siguen, muchísimos amigos, también a través de YouTube. Esto nos da muchas fuerzas para seguir adelante con lo que entendemos es una manera de establecer un diálogo en el que ustedes y nosotros podamos crecer justamente en el acuerdo o en la discrepancia, que de eso se trata cuando se hace periodismo. Vamos a ver La Nación. El diario La Nación es muy interesante. Adorni también hipotecó su departamento anterior. Otras 2 mujeres le prestaron $100.000, como trascendió que dijo hoy la escribana. Adorni hipotecó también el departamento en la calle Asamblea al 1100 y registró que así obtuvo un préstamo de $100.000. El crédito se le otorgaron 2 mujeres. ¿No es demasiada confusión para un hombre público como Adorni? Fueron 2 hipotecas, una hace 12 años por $75.000 a favor de Estela Maris Román, la vendedora del inmueble. Esa primera hipoteca está inscripta el 12 de marzo del 2014, la segunda en noviembre del 2024, el día de la compra de la casa del country en Indio Cuá. Las acreedoras son Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, por $85.000 y $15.000 respectivamente. Bueno, esto de las jubiladas motivó que se hiciese este juego en el que todas las jubiladas están ofreciéndole créditos a Adorni, todas apoyándolo, porque el número crece prácticamente todos los días. Veamos a todo esto el departamento 1 de los que hipotecó en estas condiciones. Manuel Adorni, el departamento histórico en el que él siempre vivió antes de comprar el nuevo en Caballito por el que estaba siendo investigado, que estás viendo. Asamblea al 1100, Nico, Asamblea al 1100. Exactamente, se conoció en una investigación de La Nación que también lo hipotecó en el 2024 con otras 2 mujeres que le dieron por esa operación $100.000. Y me parece que lo llamativo y lo que va a tener que explicar acá Manuel Adorni es que es como una persona logra que a un privado o distintos privados le presten y lo financien por $300.000, que es lo que acumula de deudas hasta acá. Había esperanzas de que la escribana lo pudiese explicar, pero se manejó con muchas evasivas. De verdad que no pudimos pasar nada en limpio cuando, después de hablar con el juez durante casi 3 horas, salió y enfrentó a los periodistas, o mejor dicho, sobrellevó la presencia de los periodistas tratando de no responder absolutamente nada. Pero era una gran ocasión para decir: esto es así, así, así. Una escribana lo sabe, entiende perfectamente. Si la tuvieron 3 horas, por algo será, alguna inconsistencia tiene que haber, porque si fuera tan simple como lo que le contó a los periodistas, no lo hubieran retenido tanto tiempo a Nechevenko, que así se llama la escribana en cuestión. Veamos esa partecita en la cual estuvo hablando con los periodistas. ¿Usted advirtió alguna irregularidad? Ninguna. ¿Los fondos estaban justificados? ¿Cómo? ¿Los fondos, usted justificó el origen de los fondos? Bueno, esto es una pregunta legal y también está todo en el juzgado. Nada, estaría largo para explicarlo. ¿No hubo préstamos de dinero para las operaciones inmobiliarias que hizo Adorni? No, a ver. Financiamiento. Hay cosas que puedo contestar y otras que no. Si hubo préstamo de dinero, en el caso de Miró, que es exactamente, no hubo préstamo de dinero. Okay. Préstamo de dinero, así en efectivo, no hubo. Es decir, ¿Y entonces ¿cómo fue la operación? A ver si nos cuenta, porque el jefe de gabinete puso $30.000. La operación fue una operación normal, no, fundamento normal, ningún problema. Usted hizo, al menos hay 7 visitas registradas a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno. ¿Usted fue a tomar las firmas? ¿Hizo alguna operación ahí? No le puedo decir porque son datos de mi cliente. Pero a mi cliente no le gustaría que yo lo diga. Gabinete, creo que no ya es contesté cualquier porque están vecino. repitiendo las preguntas. No, le quiero preguntar por la Casa del Cambio. ¿Cómo fue el préstamo de $100.000 para la Casa del Cambio? Ese fue. No presentó su celular, no lo trajo. Y cuando se fue, la vieron, hay fotografías, hablando con su celular. Una cosa, se ve que lo tenían las personas que le acompañaron. Había 2 hombres, se supone que alguno de ellos sería abogado por si hacía falta. El que sí estuvo es el abogado Ledesma, el abogado de Adorni, viendo qué es lo que declaraba la escribana y tratando de tomar nota de todo lo que allí se discutió, se habló, no sé exactamente cuál sería el término,
porque el papel de la escribana no pudimos esclarecerlo demasiado en función de que ella no tenía demasiadas ganas de hablar, para no comprometerse ella o para no hundir a Adorni más de lo que está en estos momentos. Ayer, en 11:11, anoche, mencionaban algo que sí es un clásico, el cuento de la abuela para justificar algo, que esto lo hacen todos los chorros, decían. Es que la excusa de la jubilada que le presta plata es la excusa del chorro más vieja existida y por existir. Entonces, ya quedó claro en toda la sociedad argentina que este muchacho está sacando guita de algún lado que no sabemos cuál es. Y el problema ahí es que el rol del jefe de gabinete, y de cualquier ministro, a mi criterio por lo menos, pero del jefe de gabinete sobre todo, es ser un fusible, es que haya una figura para que cuando hay un quilombo muy grande, no puede estar renunciando el presidente, entonces, correte, jefe de gabinete, traigo otro. Y acá se invierte y tenemos al presidente haciendo de escudo humano de un jefe de gabinete que no solo que no lo defiende, sino que un paso, una cagada. Gastan compulsivamente y de una manera extraña. Lo que contó Tomás Méndez en Canal 9 es muy interesante sobre lo que ha gastado en verduras. Cierto que está más caro todo, pero la cifra que usted va a escuchar invertida por Karina Milei en verduras solamente no deja de ser llamativa. Ahora vamos a ver la licitación de frutas y verduras para la Casa de Gobierno y la residencia presidencial de Olivo. Son 86.000 kilos de frutas y verduras. Ahí está. Reactiva la industria fruta y hortícola del país, señores. 86.130 kilos. Esto está pasando en Olivo, muchachos. ¿Cuánto se gastaron? 183 millones de pesos. Lo más grave es a quién contrataron. Y acá se pone peluda, no el kiwi, sino la cosa. Quien vendió 183 millones de pesos en verduras se llama Héctor José Martín. Es un jubilado. Lo buscamos en el Arca, la categoría es jubilado, y esa es la dirección del jubilado. ¿No les parece mucho? ¿No deberían pensar un poquito antes de poner a este jubilado supuestamente como un vendedor de frutas? ¿Y no debió pensar antes de decir que hacía 2 años que no se tomaba vacaciones Adorni cuando descubrieron lo de Punta del Este? ¿No hubiera sido mejor que esa parte la callara por lo menos? Porque empiezan a aparecer los testigos de lo que ya una parte del periodismo ha venido señalando, que estuvo en Aruba y que pasó unos días fantásticos seguramente en un hotel muy importante, pero no se sabía, y la pregunta es, ¿cómo paga todo esto? ¿Cómo hace todo este tipo de inversiones Adorni? Veamos un testigo que lo vio en Aruba. Adorni lo vieron entonces en un hotel all inclusive y lo vieron a él solo, lo vieron con su familia. No, estaba con la esposa y los 2 hijos. Claro, porque ahí hay que empezar a sumar, obviamente, porque ahora la investigación está centrada en lo patrimonial, por lo cual hace la diferencia si Adorni fue solo o si fue con 4 personas en el nivel de gastos y demás, ¿no? No había vuelo directo de Argentina a Aruba en ese momento y que la escala era la misma para todos. Y bueno, que a ella les resultó muy raro que nadie se lo haya encontrado en el aeropuerto porque no había vuelos directos. Bueno, veamos un poco más de todo esto. Ahí está en el hotel, y este es el hotel tomado en sus exteriores, un lugar que, lo que llamamos siempre, esto es un paraíso. Está bien. Si lo pagó con su dinero, si lo pagó con el dinero que fue acumulando durante toda su vida, si es un millonario, se puede dar ese gusto de millonario, ¿qué se le va a hacer? Pero si es un dinero que empezó a juntar desde que es funcionario del gobierno de la República, es muy difícil justificar este tipo de vida. Todos estos viajes, todos estos departamentos, toda la locura que le entró de nuevo rico, porque es el típico personaje que funge en la idea de lo que es un nuevo rico, alguien que de pronto comienza a darse todas las satisfacciones que había soñado en su vida. Tiene derecho, es un mundo capitalista, nadie le reprocha eso. El problema es cómo hizo, de dónde sacó el dinero, cómo financió todo esto. Se llega al Estado y se vuelve rico
hay que explicarlo, hay que tener muy claro. Porque, por ejemplo, una de las ayudas que ha tenido, pero no es muy significativa, me da la impresión como para tener este nivel de vida, es el de su esposa. Mire lo que dice la política online sobre la señora Bettina. La esposa de Adorni trabaja con una empresa cercana a Carina que quiere quedarse con Tecnópolis. El grupo Foggia puja por ser adjudicatario del predio, es una productora muy cercana a Carina Milei. Para la compulsa Foggia se asoció con el grupo Wertheim, mucho poder económico, una rama de la familia distanciada del ex canciller que tiene en sus manos el control de DirecTV. ¿Cuán poca gente es dueña de tantas cosas, no? Foggia contrató la consultora B, cuya dueña es Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, y la decisión de la concesión de Tecnópolis está en manos de la Administración de Bienes del Estado, organismo que depende de la jefatura de gabinete que conduce ¿quién? Adorni. Veamos qué tipo de servicio ofrece la esposa de Adorni a esta empresa que tiene intereses muy directos hoy día en el gobierno. El poder transformador de una pausa. En vez de llenar cada espacio con palabras, ¿qué pasaría si al presentar una idea te tomas un instante para dejar que se asienten? Esta pausa consciente no es un vacío, sino un puente que invita a quienes te escuchan a procesar, a sentir y a conectar con lo que decís, dándole un valor incalculable. Este es el trabajo que realiza. Hay un comentario interesante de Alconada Mon. Coaching ontológico. Pero es una gran coach. Coaching ontológico. Ok, ¿cuántas horas por día podés trabajar? 12, 14 horas por día. Ok, 14 horas por día. ¿Cuánto tenés que cobrarle a cada uno de tus clientes / pacientes para que al cabo de, y trabajando los 7 días a la semana, 14 horas por día, poder llegar a la categoría más alta de monotributo? ¿Cuántos clientes tenés? Y empezás a averiguar los clientes. ¿Cuáles son los clientes? Uno de ellos es una naviera. Ok, ¿qué tenés? Que le hace coaching ontológico a que los ejecutivos de la naviera o a los marinos de ultramar. Entonces, ¿qué significa? Que la mandan... Sus clientes, ese es muy extravagante todo. O sea, los financiamientos con jubiladas y los clientes son marinos de ultramar. Son, al menos uno de los clientes de marinos de ultramar. Son grupos muy específicos de la sociedad Parece más civil. un anime que otra cosa. Es una empresa, además, creada en 2024. Tampoco tiene un recorrido histórico de hace 1000 años que me dijo el coaching ontológico. Y marinos. Entonces... Ahora el tema no termina ahí, por cierto. Mire lo que cuenta Tiempo Argentino. La privatización de Tecnópolis abre un nuevo capítulo en la puja entre el gobierno, el grupo Clarín y La Nación. Esto es lamentable. A los periodistas les toca hablar desde lugares donde ya no se hace periodismo sino negocios, como La Nación y Clarín. La oferta para quedarse con la explotación del negocio multimillonario esconde una larga puja entre el gobierno nacional y la sociedad empresarial que maneja el grupo Clarín y el diario La Nación, principales aspirantes a quedarse con la concesión. El gobierno tiene intenciones de confeccionar una licitación dirigida a Foggia Group, la productora perteneciente al matrimonio que componen el empresario Marcelo Dionisio y Mara Gorini, mano derecha y secretaria personal de Carina Milei. Bueno, siempre estos intereses, con todos se quieren quedar Clarín y La Nación. Es un grupo de negocios. Por eso yo le pido, por cierto, nadie me lo ha pedido de manera especial, a todos los periodistas que no tienen que ver con estos grupos de negocios que operan fungiendo de medios periodísticos, que no se involucren en la defensa a ultranza contra Milei y los ataques que realiza contra la prensa. Cada cual que se defienda por sí mismo. Yo no quiero sumarme a una defensa que incluye grupos económicos como el de Mañeto y de los Aguirre, que van por todo y que tienen para presionar y para extorsionar, y bien lo sabe, y lo padece Milei, evidentemente, para quedarse absolutamente con todo. Así le robaron a Elstein los de Clarín, el complejo Salguero. ¿Me quiere decir qué hace la mafia de Clarín construyendo ahora edificios? ¿Qué hacen siendo los dueños de la maratón que se corre en Buenos Aires y de la media maratón, y si hubiera carrera de embolsados también sería de ellos? ¿Y qué hacen con Tecnópolis? ¿No eran tan críticos de Tecnópolis? Vamos a recordar en instantes nada más lo que decían de Tecnópolis estos bárbaros que ahora se lo quieren quedar. Pero antes,
Veamos la historia de Tecnópolis un poco, porque emociona pensar que aquello por lo que hubo que luchar tanto, pero tanto, apetece a los principales detractores. Y luego, la idea era que unos meses más tarde, antes de finalizar el año del Bicentenario, pudiéramos hacer Tecnópolis también, como hicimos los festejos del Bicentenario nacional, popular, federal y latinoamericano, hacerlo también en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, no nos autorizaron a hacerlo, irrespetuosos. No importa, no, por favor. Respetuosos, nos pusimos a pensar. No nos pusimos ni a rezongar, ni a quejarnos, ni a echarle la culpa a nadie de que no íbamos a poder hacer Tecnópolis. Para nada. Nos pusimos a pensar cómo lo hacemos. Y la verdad que no hay mal que por bien no venga, como decía mi abuela. Y de aquello que iba a ser algo que iba a durar unos pocos días, como fueron esos festejos del Bicentenario, vinimos a este verdadero parque temático de carácter permanente, más grande, más importante. Eso es Tecnópolis. ¿Pero qué había sido? Hagamos un primer recorrido por el lugar que luego sería Tecnópolis. Lo que después observamos con real asombro. Y esto fue para el pueblo. Esto convocaba decenas de miles de personas cada fin de semana, cada feriado. Estaban echándole un vistazo a un lugar que promovería muchísima felicidad para los argentinos. Era una obra que impresionaba, que halagaba al país, pero que al mismo tiempo servía de entretenimiento, para la ciencia, para las charlas, para los encuentros de toda naturaleza. Recuerdo algo que decía Cristina Kirchner sobre la primera vez que habían ido Parrilli y Bauer, cuando aquello era nada más que campo y pasto. Me vieron con otro proyecto, una cosa más permanente, y vamos a buscarla ¿dónde? Ir a la provincia de Buenos Aires, y ahí salieron arriba de un helicóptero Parrilli, Tristan Bauer, e identificaron este predio en Villa Martelli, el predio de Villa Martelli, 52 hectáreas. Era piedra, pastizales y abandono total. Y en 8 meses hicimos Tecnópolis. 8 meses hicimos Tecnópolis. ¿Y qué decían? Vecinos de Villa Martelli aseguran que en el predio de Tecnópolis se había árboles. Esta era una de las formas de atacar Tecnópolis y sobre todo a Cristina Fernández del diario La Nación. Esto es en el 2013. Piden informes cuántos árboles hay en Tecnópolis. Mire usted por dónde iban, por dónde perseguían. Y ahora, tan enojados que estaban con Tecnópolis, resulta que quieren Tecnópolis. Por eso yo les imploro. No quiero involucrarme de ninguna manera con el enojo de los periodistas con Milei. Primero porque en realidad Milei nos habilita a todos a hablar de un presidente de la República como quizás nunca lo habíamos hecho porque hay una cuestión de respeto elemental finalmente. Pero Milei nos habilitó. De mí un día dijo una cosa muy triste, muy desagradable de escuchar. Pero yo dije, fantástico, me está habilitando para yo también decir cualquier cosa. Y si no lo hago, es por respeto a ustedes, no a Milei. A mí no me importa lo que pueda decir Milei, me importa cómo me puedo defender de lo que dice Milei. En consecuencia, donde esté Clarín, La Nación, ADEPA, que es lo mismo que Clarín y La Nación, o FOPEA, que es apenas el brazo extendido de supuesta defensa de los periodistas, pero que ha nacido con Clarín y Nación justamente para ocuparse de los temas que a ellos les pido por favor a mí no me involucren. Se lo digo a queridos colegas. Una cosa es lo que cada uno de ustedes hace en medios que no son grupos de negocios que van por todo, que van a buscar, presionando al Estado y a los políticos, ventajas como las de quedarse con Costa Salguero o de quedarse con Telefónica. Los periodistas terminan, quieran o no, operando para ellos. Son grupos de negocios que se escudan en el bendito beneficio de la libertad de expresión, pero no son periodistas. Mañeto es un contador.
Los que lo acompañan son todos contadores. Después para abajo sí, consigue tener periodistas, muchos de los cuales abdicaron de viejos conceptos, si bien que los conocemos. Y se han convertido, bueno, en esto que ahora son. Allá ellos. Pero no nos involucremos. Yo no quiero nada, ninguna defensa, de ninguna forma de periodismo, de quienes se involucran, acepten estar con ADEPA, con FOPEA, con Clarín y con La Nación. Que hagan sus negocios, pero que no nos mezclen a nosotros con el periodismo. Yo no quiero participar del frontón que se opone a Milei porque están hostigándolo para hacer negocios, porque lo extorsionan a Milei también en función de Telefónica. Y esa es una verdad que dice Milei. Y en eso, por supuesto, conociendo todo lo que hay de Clarín y Nación, me baso para pedir, por favor, muchas gracias si alguien pensó en involucrarme como un periodista atacado por Milei. No me importa nada lo que diga Milei. Por el contrario, podemos decir nosotros que está loco, que es un ladrón, todo lo que más o menos hemos dicho durante todo este tiempo y él no puede responder, que responda lo que quiera, que se defiende como sea. Y usted será testigo de cuáles son los exabruptos y los elementos a considerar en todo esto. Pero por favor, no quiero de ninguna manera asociarme a esta banda de corruptos y extorsionadores que tienen al periodismo como la manera de quedarse con el país, cosa que han hecho. ¿En qué estábamos? Ah, mire, hablando de honestidad, Menem dijo algo que tenía su gracia y después vamos a ver un chiste de Rudy y Paz a propósito de esto. Desde que asumió Milei ya no hay más corrupción, según el gobierno actual. Nosotros donde detectamos que puede haber corrupción la fulminamos. Siempre hicimos lo mismo. De la corrupción y de la honestidad, habría que tomarlo con pinzas. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos. Hay que contarlo cubierto. Bueno, mire, están hablando ahí, y dice, la idea es ir sacando a los argentinos de la pobreza, pero de a uno y en forma ordenada. Empezamos por la letra A, de Adorni, Rudy y Paz, siempre geniales. Bueno, volvamos al tema Libra, pero de la mano del New York Times, no de los diarios o algunos de ellos que quieren presionar por Telefónica. El New York Times, que no tiene intereses aquí y que no tiene intereses fuera de lo que es el periodismo, en Estados Unidos dice, nuevas revelaciones reavivan el escándalo cripto que involucra al presidente de la Argentina. Y ahí van entonces con todo lo que hace a esas nuevas revelaciones, los registros telefónicos de una investigación federal, 7 llamados telefónicos entre Milei y uno de los empresarios detrás de la criptomoneda. Y a la segunda parte, las llamadas sugieren un mayor grado de comunicación entre Milei y los empresarios que lanzaron el token de lo que el presidente ha reconocido públicamente. En ese sentido, es muy interesante lo que decía el lunes Carlos Pañi. Público. También en la causa Libra, que esa inquieta verdaderamente a Karina Milei y a Javier Milei. Esa causa la tiene alguien muy ligado a Estiuso. Dicen que fue Estiuso el que le ofreció el cargo de juez hace muchos años, Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Es verdad que le llegó un mensaje cifrado al gobierno de que Martínez de Giorgi podría llamarlo indagatoria a Javier Milei por el tema Libra? Es una presión. Bueno, la respuesta está dada por esto que se hace con inteligencia artificial. Adorni con las 2 jubiladas. Yo sé que estoy comprando inmuebles a granel y no les interesa cuánto gasté. Eso es cosa mía. Cuando estuve en la playa con gente importante. Bueno, ¿sabe? Es una defensa, es un mecanismo que a veces tenemos que usar, el humor, reírnos un poco, porque enojados al final terminamos perdiendo. Pero hay que hablar de lo que ciertamente nos importa. ¿Qué está pasando con la Argentina? ¿Cuál es este recorrido infernal al que nos someten estos personajes que en inteligencia artificial, en editados o hablando ellos por su cuenta, nos dan muchísima vergüenza? Pero además de eso, nos provocan mucho dolor. A los sectores medios y a los más vulnerables les han arruinado por completo la vida.
No hay recuperación posible. Da la sensación para todo lo que viene del 2026. Todo será peor. Más empresas cerradas, más gente desocupada, menos dinero para ciencia, menos dinero, porque ahora viene también cómo van a gastar los dineros del presupuesto, que ya fue una miseria para cada una de estas actividades. Pero después viene cómo cumplen el presupuesto, pasan dinero de un lado para otro y no hacen absolutamente nada. Por eso este año parece un año de condena para los argentinos. Este es un modelo, lo define bien Cristina Fernández de Kirchner, es un modelo endeudador. Esta carencia de moneda lo hace en el marco de un nuevo ciclo de endeudamiento serial en moneda extranjera que se disparó a partir del año 2016 y que parece no tener fin. Aquella Argentina donde no le debíamos un solo dólar al Fondo Monetario Internacional por la decisión de Néstor Kirchner en el año 2005 ya no existe más. Mire esta placa. Los gobiernos argentinos y el Fondo Monetario Internacional. Mauricio Macri les pidió 57.000 millones de dólares. Esto es al margen de lo que pidieron a los fondos buitres. Fernando de la Rúa 22.000, Javier Milei 20.000, Eduardo Duhalde 12.500, Menem 9.200, el doctor Alfonsín 4.000 millones, Cristina Fernández no pidió nada y Néstor Kirchner no solo no pidió nada, sino que además desembolsó 9.800 millones de dólares. Dijo, señores, gracias por los servicios prestados, a otra cosa mariposa. Ya no solo se destruyen trabajos a nivel industrial, a nivel manufactura, sino también a nivel del sector de servicios, con los comercios. Y si esto, por ejemplo, lo trasladamos al balance cambiario, vamos a ver que el problema ya no es solamente en ese balance cambiario el turismo externo, que consume dólares a través de compras en el exterior, tarjetas, etcétera, etcétera, sino que también la gente que no puede viajar porque no tiene recursos para hacerlo, igualmente termina gastando dólares, aunque el consumidor nacional por supuesto lo pague en pesos, cuando compra a través de plataformas productos elaborados fuera del país y que además, la mayoría de las veces, si no absoluta, tiene mucho menor precio que lo nacional. En fin, un mundo nuevo con cambios muy acelerados. Y muy tristes. Mire este jubilado. Gano 429, que es la mínima. ¿Paga de alquiler cuánto? 300. Claro, no le queda nada. Claro. Por eso le digo 5. Las matemáticas no dan. Claro, sí, es imposible. No, es imposible. Y el resto que le queda, compra un poquito de alimento y ya está. Sí, lo estiro, lo empecé a estirar para que me llegue ni que sea 10 días. ¿Hay días que no tiene para comer? No, hay días que no. No solo 2 días, 3, 4 días sin comer hasta que viene otra vez. ¿Se va a dormir sin haber comido nada? No, hago un té nada más para dormir, nada más. Claro. Ya está, con eso Cena un té. Todavía más tristeza porque el futuro es sombrío. Cuando van por los glaciares, eso que están tratando de que les vote el oficialismo, que va de suyo, pero también algún otro partido político para tener todo lo necesario. Afectar esta riqueza de la Argentina. Esto es intocable, es un pecado muy grave el que comete el gobierno de la Argentina. Se arruinan poco a poco en el andar de los años. Usted sabe lo que es ir a la minería, la actividad industrial. Todos sabemos el grado de contaminación al que se llega. Hay una canción de Lucy Biso que se llama Mis Glaciares, con la que nosotros nos vamos a ir despidiendo. Deseosos de que se mantenga la ley tal como está, la maravillosa ley del 2011, la que determinaba que los glaciares son intocables porque ahí está el agua del futuro eterno también de los argentinos. Es mucha la riqueza que hay ahí. No la pueden vender porque ahora Milei y Caputo necesitan dólares de apuro con la minería, con esto, para pagar la deuda porque es lo único que hacen, porque en nada favorecen al país. Mis glaciares. Mientras tanto le digo muchas gracias a Juan Manuel Frías, nuestro productor ejecutivo, a Darío Velleira, a Julián Varese, acompañándonos con todos estos materiales en la producción. Nicolás Ona con sus manos maestras, Gianluca Ona, el flaco Sarraute,
ahí en la cámara. Muchas gracias, como siempre. Mi amigo Cecilia Lafuente, Lucas Andreozzi, Ricky Guzmán, Eli Mohamed, todos ellos metiendo para adelante. Ahora viene Analía Argento con el diario a las 20, junto a Eduardo Martínez y Coti Viñas. Para mí será un gusto acompañarlos mañana después de esa campeona que es Mariana Contartesi, aquí a las 7 de la tarde, si Dios quiere. Vida original, tu protección, nuestra luz.